¿cómo estáis? Hoy entramos en esta nueva entrega, hoy nos vamos hacia el norte. Bueno, estuvimos en Pamplona, pero ahora cogemos el coche y que es gratis. Nos vamos un poquito más abajo, nos vamos a Bilbao, nos vamos a Baracaldo y con nosotros tenemos a Diego Rodríguez, más conocido por Arquetipo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, Raúl. Aquí Sí. de descanso después de 4 o 5 días de vacaciones. O sea que genial, genial. Gracias, tío. A veces conviene. Oye, Baracaldo, ¿cómo es Baracaldo? Nunca he estado en Baracaldo. Baracaldo es donde se grabó la peli El Pico, en la época de los Yonkis y demás. Está grabado aquí. ¿Ah, O sí? sea que imagínatelo como era. Y ahora pues es una ciudad más de servicios y bueno, es un barrio extendido de casi 100.000 ¿Qué? habitantes. Pero bueno, 100.000 habitantes, casi casi, gana casi, Vilanova. Sí, bueno, casi, gana, casi, gana, casi, casi. que es más industrial, Baracaldo. Lo era, ahora está en proceso de desmantelación. Vivimos los 80 toda la reconversión industrial y ahora pues queda poquito y lo que está entrando es a Amazon. Ahí han montado un centro logístico ¿Ah, sí? enorme como a 5 minutos de mi casa y ha cambiado un poco el modelo económico, que de eso ya hablaremos luego si quieres. Pero bueno, Bueno, muy bien. Oye, estoy viendo, ya veis que voy a ir saltando, sin soy problema. soy un poco gacela, pero esta matrícula que estoy viendo ahí detrás, ¿qué es? ¿Tiene algún significado o es...? Pues mira, Yuk, que la has entrevistado hace poco, tiene otra igual que esta, porque tenía ¿Vale? ganas siempre de tener una matrícula, la tenía en el estudio y ahora me la ha traído aquí. Y es una matrícula alemana, vamos. También es porque soy muy viejo y estuve hace muchos años, cuando fue la caída del muro de Berlín, yo estaba allí en mi primer Interrail. Entonces siempre tengo como ese ¿Vale? rollo de Alemania, nací en Suiza además. O sea, bueno, Ujú. fíjate un recuerdo de esa zona, ¿no? De donde no acabe viviendo. Bueno, está bien, está bien. Vamos, para la gente que no te conozca, ¿quién es Arquetipo? Porque Arquetipo, llevamos ya años de festival, muy festivalero y participando en congresos, Arquetipo es una persona reconocida dentro del sector, que ha dado bastantes charlas, sobre todo con Adobe. Has estado como muy vinculado al mundo del diseño, al mundo de la docencia. ¿Quién es Arquetipo? ¿Qué esconde detrás de este alter ego Bueno, de Diego eh, Rodríguez? el nombre en realidad viene de que cuando acabamos la uni no había curro, era la época de la reconversión industrial y me marché con un compañero a Almería y montamos una pequeña agencia de publi en la zona ¿Almería de te fuiste? Almería, me fui, sí, a la zona de Esta no la sabía. Agrodulce y demás. Entonces le llamamos arquetipo con Q y tenía un logotipo que era el típico arquero prehistórico y demás. Y cuando nos separamos, pues él montó una inmobiliaria que se llamaba Arquetipo y yo monté mi movida, que era un proyecto personal. Yo siempre he currado por cuenta ajena y se llamaba también Arquetipo. ¿Qué pasa? Que luego cuando he entrado al diseño digital me ha venido guay porque existen los arquetipos como conceptos específicos de persona. Entonces, bueno, el nombre venía bien y lo he Mm. seguido utilizando. ¿Quién soy? Pues soy un tipo que ha llegado al diseño un poco de rebote, aunque llevo 25 años currando en esto. Y que me interesa sobre todo el crear un ecosistema y que la gente tenga oportunidades, o sea, más allá Mm. de mi trabajo personal. Entonces, mi Ujú. aproximación es un poco distinta quizá de la habitual. Y me dedico un poco ahora mismo al diseño digital, que luego hablamos si quieres. Déjame que te pregunte, ¿en qué punto estás actualmente? Porque tú y yo somos muy diferentes, pero tenemos como un enlace, ¿no? Que, bueno, ahora hablaremos de ello. Sí, ¿En qué punto estás, Diego? pues yo ocurre durante 20 años en un estudio pequeñito de diseño gráfico. Y cuando vino la pandemia, pues hubo un ERTE, ya te lo contaré luego si quieres con más detalle. Y después de varios rebotes, pues he acabado en un sitio en el que estoy encantado. Estoy trabajando en Packlink, que es una startup potente del sector de la logística. Básicamente trabajamos para gente que tiene un e-commerce y le ayudamos a que el proceso de vincular sus paquetes y hacer los envíos sea más automático, tenga mejores precios y escale como negocio. Mm. Y trabajo en remoto, pues tengo compañeros en Valencia, mi manager es lituano, mi compañera que lleva producto es de California. O sea, nos conocimos hace una semana después de 9 meses de trabajar juntos. Entonces ahora mismo eso, producto digital, startup, remoto y en inglés, con mi nivel de Ujú. inglés de Vizcaya. Ujú. De Vizcaya. Yo digo de Castelldefels, pero bueno. Sí. Es que soy muy pesado porque mi nivel de inglés es bastante malo. Yo no estudié en colegio privado ni fui a Estados Unidos. De Mm. hecho, nunca he estado en Londres ni nada de esto. Pero el inglés es como nuestro techo de cristal. Entonces, vamos a llegar profesionalmente, creo que impacta más que la tendencia, que tus ideas políticas, que tu orientación, todo. Creo que lo que más impacta es tu nivel de inglés, hasta dónde puedes llegar. Ujú. Entonces, hay que Lo estudiar hablamos inglés. muy mal, lo hablamos fatal aquí. Fatal, fatal. ¿Qué te iba a decir?
Entonces vienes de una época, ¿no?, de los 90 como diseñador gráfico, harías labores como diseñador, ¿no?, parte editorial, identidad, branding, y luego ese reconvertirte en diseñador de producto. Es un salto al vacío absoluto. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de que yo nunca trabajé 40 horas a la semana. Yo curraba 25, tenía un contrato de media jornada. Entonces luego aparte hacía muchas cosas. Me dedicaba a formación, montar comunidades, hablaba mucho con programadores. Entonces eso me permitió tener como medio pez fuera siempre. Mi bagaje es, mi primer curro fue, aparte de ser de la agencia en Almería cuando marchamos, fue una editorial. Entonces yo he trabajado en el sector editorial durante muchos años y poco a poco me fui reconvirtiendo, vamos. Vale. Entonces en tus horas libres te ibas estudiando, ¿no?, diseño de producto, otras tendencias, digamos, por decirlo de cierta manera. Es que en realidad, has continuado estudiando. Bueno, eso nos va a tocar siempre y no queda más remedio. O sea, ahora mismo estoy estudiando Product Analytics y me está reventando la cabeza porque no es algo que para mí sea cómodo estudiar. Es que en redes sociales hay como mucho la tendencia de sacar los colores a los que el fin de semana estamos estudiando o haciendo proyectos, y lo entiendo porque hay que cuidar la familia y hay que descansar, pero es que estamos un poco obligados a ello. Entonces yo creo que hay que tener en tu curro que en vez de currar 40 o más, curremos un poquito menos y tengamos tiempo para formarnos y estar preparados. Entonces creo que hay que buscar como ese equilibrio. Y sí, no queda otra. Yo estoy continuamente estudiando. Comentaba que cómo estás viendo la profesión actual del diseñador gráfico. Quiero decir, ¿está pasando que el diseñador se tiene que reconvertir para tener como trabajos mucho más prósperos o se está quedando un poco anclado en el siglo XX? ¿Cuál es tu visión de nuestro sector? Yo soy muy radical y espero que nadie se lleve las manos a la cabeza, lo digo desde el cariño y cómo lo veo. Para mí el diseño gráfico es una profesión que está moribunda y tiende a morir, y nosotros somos en parte culpables porque hemos dejado que sea el cliente el que tome las decisiones. Entonces, cuando tú hablas con diseño de servicio, diseño de producto, ese tipo de cosas, la opinión no viene que también de la experiencia del profesional o de la visión del encargado de producto, product manager o cliente, sino que viene basado en datos o en investigación con usuarios. Entonces no hay esa discusión de por qué un botón tiene que ser rojo. Eso no existe en mi día a día. Hay unos datos detrás que dicen esto es rojo porque tiene que ser rojo y porque se ha demostrado que funciona. Se argumenta todo. En productos se argumenta todo. Entonces es muchísimo más cómodo en ese sentido. Hay mucho más esfuerzo profesional a la hora de plantear cualquier hipótesis y se prueba y se testea, etcétera. Pero creo que nos hemos equivocado. Entonces, a día de hoy tenemos que ampliar nuestra área de conocimiento y controlar de la parte de tecnología y la parte de negocio y tener esos lenguajes comunes para hablar con ellos y con ellas, y olvidarnos un poco de empezar a... que yo he sido muy friki también del tema del kerning y los glifos y las virgulillas y todo este tipo de cosas, pero eso solo nos interesa a nosotros y son cosas que nosotros solo vemos. Entonces tenemos que cambiar de lenguaje y hablar el lenguaje de tecnología de producto y sobre todo hablar con los usuarios. Entonces soy muy pesimista en tanto en cuanto no ampliemos nuestra manera de ver el mundo. Entonces es más un tema de actitud del diseñador propio y de las escuelas también, en cierta manera. Las escuelas van bastante por detrás y no encuentro formación específica para lo que yo estoy currando a día de hoy, por ejemplo. Pero es lo que acabas de decir, es un cambio de modo de pensar. O sea, más que herramientas... Sí, es un nuevo paradigma. Pienso de otro modo. No le vendo mi proyecto al cliente, ni intento convencerle, ni diseño para mis compañeros diseñadores, sino lo que hago es buscar que a nivel de negocio sea rentable, que sea fácil o factible desarrollarlo tecnológicamente y que le aporte valor al usuario. O sea, mi cliente es una persona que tiene un pequeño Shopify o un WooCommerce o está vendiendo a través de Amazon, Etsy, etcétera. ¿Y cómo le ayudo yo a que compatibilice su curro o ayudar en esas primeras fases de proyecto para que eso tenga potencial de ser un negocio y pueda vivir de ello? Ese es mi cliente, no el que me esté pagando el sueldo. Y todo eso se sustenta en experiencia, en sensibilidad hacia las personas y también en mucho estudio de dato y de estar como muy formado por detrás. Eso es como yo veo el diseño. En cierta manera, viéndolo en diagonal, sería un resumen que a lo mejor los estudios le dedicamos más tiempo al ego, a satisfacer nuestro portfolio, nuestros laus, por decirlo en cierta manera, un primer premio que me ha parecido, que no realmente la finalidad del cliente, ¿no? Que se está buscando este acabado final, esta medalla que pueda tener el proyecto.
Claro, es que nosotros no vamos al píxel. O sea, nosotros lo que vamos es a la funcionalidad. O sea, que ese botón funcione y la importación, por ejemplo, de una serie de pedidos, pues sea súper ágil y no haya errores. Entonces, para que te hagas idea, nosotros podemos medir un cambio en un texto porque hablamos de números grandes y puede tener un impacto en miles de euros de beneficio. Simplemente cambiando un texto porque el usuario lo entiende mejor y ve que el valor de comprar un seguro que vale 2 euros le aporta. Entonces, hay cientos de personas que deciden comprar ese seguro, nosotros tenemos más beneficio como empresa y eso no lo puedo poner en un portfolio, pero es un caso de diseño bastante importante. Entonces, ¿hay portfolios? Sí, pero no son bonitos visualmente. Son más casos de estudio. Claro. Vais más a la finalidad del producto con el cliente final, digamos. Sí. Para mí tiene que ver mucho Sí, con, interesante. por ejemplo, con señalética. A ti te pasa que tienes niños pequeños. Aquí al lado mío, en Baracaldo, hay un hospital que se llama el Hospital de Cruces y cuando tú llegas a urgencias a la 1 de la mañana, dices, hostia, me da igual el branding, me da igual todo, lo que yo quiero es llevar a mi hija a donde está. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han hecho un sistema en el suelo donde te dirigen a cada uno de los especialistas de urgencias. Entonces, en cuanto llegas, te cogen los datos, te dicen línea roja, y tú coges a tu niña en brazos, te la llevas por la línea roja y llegas y te atienden. Eso es el diseño. ¿Cómo mides eso? Pues nosotros, por ejemplo, en desarrollo tenemos una cosa que es el lead time, que es desde cuando coges una tarea hasta cuando está en producción. Y eso se mide en, no te voy a decir en milisegundos, pero sí en horas de desarrollo. Si tú eso lo has desarrollado en 4 horas, es mejor que en 17. Pues eso se puede medir. Dice, si cuando llega un padre con su hija enferma al hospital, en vez de 20 minutos de sala de espera, en 3 está delante de la doctora, pues genial. Y esa es la manera en que tenemos que pensar como diseñadores. Pero un estudio de 2 chavales o 2 chavalas que están comenzando, que han dejado la escuela de diseño hace poco y están con su proyecto así muy motivados y con ganas de hacer bien las cosas, ¿qué pueden hacer para que esta profesión, ¿sabes?, que merezca este respeto a lo mejor que dices que actualmente no suma Pues, o que no es tan importante? A ver, no es que no sea importante, es que tienes que pensar en el valor aportado. O sea, da igual qué En la tipografía has usado función. en el suelo, lo importante es diseñar ese servicio. ¿Cómo es? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo es difícil el concepto este de diseñar para el error? Nadie se puede equivocar y puede acabar en la puerta que no es. Es ese tipo de cosas. Mi experiencia hablando con gente, yo creo que lo primero es hablar con gente que no es diseñadora. O sea, empezar a contar las cosas a gente de la calle, al de la cafetería, al de negocio y al usuario. Mi experiencia es que cuando les contamos por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos, de repente se abren una vía de respeto súper importante y te dicen, joder, pues lo que tú haces no sale de tu cabeza y no tiene ninguna base, sino que hay un oficio detrás, o hay unos datos, o te has estudiado una serie de papers o lo que sea. Entonces creo que va mucho por divulgar y creo que es algo que se debería hacer a nivel de sector y no se hace, entonces nos tocará hacerlo individualmente a cada uno. Pero en ese caso que estás empezando, pues irte, en vez de irte a y perdona, pero en vez de ir a un evento de diseño que también, pues igual tienes que ir a un evento de profesionales sanitarios y hablarles del impacto que tiene, por ejemplo, este libro. Mira, lo tengo aquí al lado. Este es un libro sobre cómo el diseño gráfico puede salvar vidas. No sé si lo conoces. Y es una expo que básicamente trata de esas movidas, de temas de señalética, de primeros auxilios y demás. Entonces, esto no hay que contarlo en un evento de diseño, hay que contarlo en un evento de enfermeras, enfermeros, médicos, doctoras, etc. Y cuando rompamos eso, de repente dirán, hostia, pues vente para acá. Aquí hay una empresa que se llama Vico en Pamplona y hacen desarrollo y tienen una forma de trabajar muy innovadora y ellos, por ejemplo, han rediseñado todo el proceso de oncología del Hospital de Navarra, de cómo van los niños con miedo, haces un escáner, etc. Eso es diseño. Eso es diseño, no solo la marca del hospital. Un cartel, un póster, una identidad, sino que trascienda mucho más. Claro. Irías por ese concepto, ¿no? Esa idea. Exacto, sí. La imagen visual es un medio para conseguir el fin que tú quieres conseguir. A lo mejor ha pasado que nos hemos encerrado mucho, que ha sido un sector muy encerrado, muy endogámico, ¿no? Sin duda. Y tenemos un problema de diversidad bestial. O sea, es un debate que no Diversidad. existe, pero el debate que siempre se cuenta de Estados Unidos, de que los diseñan aplicaciones, pues son sobre todo tíos de pasta, con un determinado origen social,
con una religión específica y luego no funcionan y no detectan determinados tonos de piel o no funcionan. El otro día salía, creo que era en Canadá, los robots autónomos de mensajería no funcionaban en nieve, pues porque lo han diseñado en California. Entonces creo que tenemos un problema Claro. de diversidad brutal y no pasa más que por abrir la profesión y el tema de formación, que gente que no tenga pasta pueda entrar en el sector. Y ahora mismo está complicado, está complicado. Ujú. Buah, brutal. Em, Esto pasaba mucho en Blanc, en el festival. Cuando estaban las conferencias varietés, que traíamos profesionales de otras índoles, de otras carreras, o no sé, desde una directora de un museo, hablar de la masonería, de la iconografía masónica, que era brutal. Eso al diseñador le gustaba y le apetecía. No Recuerdo una sé, charla buenísima de unos chicos que se llamaban Entresolo Primera, que eran diseñadores así. industriales y fue genial por muchas cosas. Una porque no nos quisieron vender humo y nos contaron su realidad, cómo tenían trabajos paralelos y cómo están intentando salir adelante. Y luego porque, si recuerdas, los productos que hacían tenían un impacto en las personas. Mi madre murió por un ictus y nos tiramos un año de hospitales y sé lo que es tener problemas de movilidad y tener que dar de comer a una persona a la que quieres. Y ellos tenían unos platos que tenían ya la inclinación específica para poder coger la sopa, etc. Eso es lo que tenemos que hacer los diseñadores. Tener impacto en la vida de las personas, no solo en nuestro portfolio, sino hacer, no el rollo ese de cambiar el mundo, como el rock and roll y demás, Sí. pero tenemos que pensar como estos chicos. Que les he perdido la pista, pero la verdad es que me gustaría invitarles a una cerveza. Creo que acabaron por desaparecer el estudio, pero bueno, una etapa profesional. Interesante, ¿eh? Los pocos pelos que tengo en la cabeza se me han puesto de punta. Claro. Ese impacto. A lo mejor fue eso lo que te hizo pensar diciendo vamos mal con esta profesión o tiene que cambiar mucho. No, porque yo siempre fui un outsider, entonces siempre me sentí que estaba fuera. O sea, siempre me sentí Pero, que no era parte de ella. bueno, el director de Casa Carlota en los últimos Laus afirmaba que el diseño gráfico necesitaba un revolcón, totalmente. Necesitaba un revolcón. Sin duda, sin duda. Hay que cambiarlo, hay que meterle la parte del impacto en las personas, la parte de la medición de datos, de resultados, orientarlo a resultados y olvidarnos un poco del gusto personal del profesional y del cliente. Tiene que ir orientado al usuario, a la persona que lo va a A la utilizar, persona. sin duda. Sí, nuestro gusto personal es irrelevante. Para eso ya están los side projects o lo que quieras. Pero proyectos de estilo no tienen ningún sentido. Pero a nivel internacional se trabaja también así, lo desconozco, ¿eh? A lo mejor sí que Sudamérica tengo un poco más de contacto, pero a nivel europeo no tanto. También ponen al diseñador gráfico, el diseño gráfico en general pone a la persona por delante, más que a las marcas. Para mí no hay otro camino, pero bueno, te cuento así muy rápido. En 2014 en Bilbao optamos a ser capital del diseño, como lo es ahora Valencia. ¿Vale? Y quedamos en la shortlist de tres. Entonces, mi parte de curro fue documentarme sobre otras ciudades, cómo gestionar el diseño y cómo lo potenciaban y demás. Y una de ellas era Eindhoven, que está ahí en Holanda. Y ellos lo que tienen es Philips. Entonces, los chavales que salían, o las chavalas que salían de la universidad, inmediatamente entraban en un estudio de 200 personas, donde hacían de todo. Hacían producto, hacían servicios, etcétera. Entonces, cuando ves todo eso, pues se te quita un poco la tontería. Aunque luego montes un estudio con tus dos compañeras, pues ya estás un poco con lo que hablábamos antes, es un cambio de mentalidad. En cuanto ya lo tienes, es como la accesibilidad o cualquier otra cosa. En cuanto ya tienes el chip metido, ya siempre Ya piensas en tienes la esos base. puntos. Entonces, si tienes unas nociones potentes de accesibilidad, ya no vas a hacer un cartel que no tenga contraste suficiente. Ya vas a ser incapaz de hacerlo. Pues esto es igual. Necesitas ver el impacto. Si tienes que hacer una campaña gráfica sobre la vacunación de la gripe, pues tú vas a medir cuál han sido el grado de vacunación, el grado de enfermedades, etcétera, la velocidad incluso, y cuando pongas en tú dirás, pues es que esta campaña ha tenido estos resultados y lo mides, se ha hecho en publicidad toda la vida. Entonces, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros dentro del gráfico, ¿no? Es un cambio total de paradigma, ¿eh? Total. Por eso cuando hablamos con Josep María Mir en su día, hablaba de los Laos, él decía que al principio él iba de la mano con el cliente, él o quien participase. Y es que la opinión del cliente es tan importante o más que la nuestra. Entonces, que vaya, diga, bueno, es que somos el organismo de salud de Cataluña y gracias a esta campaña visual que hemos hecho sobre el tema de la gripe, pues hemos tenido tanto porcentaje más de vacunados y de manera más rápida. Joder, pues fantástico. Eso es un éxito.
más allá de si hemos usado Comic Sans o Helvética. Eso es irrelevante en este caso. Ya sé que estoy diciendo cosas muy polémicas, pero es Sí. No, está bien. por aterrizarlo un poco. Y nosotros curramos así en diseño de producto, cuesta porque va en esa línea. O sea, yo no tomo decisiones diciendo esto es así porque yo lo digo. Tengo que demostrarlo todo o con datos o con estudios previos o con empresas que hagan algo similar. Pero ya no será un problema del diseño, es un problema del diseño de este país, con las creencias con las que hemos ido creciendo. Pero estamos fastidiados si no. Claro. De hecho, nosotros ya no trabajamos solos. Nuestro curro es 50% del día con mi compañera que lleva producto y que tiene negocio y resultados en la cabeza. Yo hago un poco más de intermediación con usuario persona a persona todo el rato. Y luego tenemos los compañeros de tech que tienen que validar todo y eso se tiene que poder construir. Y no hay una posición jerárquica en el que yo diga, esto tiene que ser así porque queda mucho más bonito, sino que ellos tienen que decir, bueno, estos son 5 horas de desarrollo y lo otro son 3 semanas. Bueno, pues vamos a hacer lo que llaman un quick win, vamos a sacar algo rápido y vemos cómo va funcionando y si eso lo vamos iterando. Se busca más la cooperación en este sentido, ¿no? Absolutamente, es que no queda otra, no queda otra. Y otra de las cosas que nos está trabajando demasiado, pero nosotros tenemos una compañera que se dedica solo a la parte de research y que los estudios y las investigaciones que hagamos tengan una validez y que estén sustentados con una metodología, que no sea he sacado el dedo y me suena que porque mi tía me ha dicho no sé qué. No, tiene que tener unos muestreados, tiene que analizarse, tiene que documentarse, etcétera. Parece muy rollo, pero luego para el diseñador es mucho más cómodo, porque nos hemos quitado todas las peleas de es que mi cliente no tiene ni puta idea, es que mi jefe no sé qué, eso ya no existe. No existe. Tú pruébalo y si consigues demostrarlo, va a salir a producción y va a tener impacto. Qué bueno. Y creo que se puede aplicar a un estudio pequeñito de 2 personas también. Es una manera de pensar distinto. Pero me estás hablando del día y la noche. Claro. Claro. Ahora te entiendo cuando me dices que el diseño gráfico está en el siglo XX. No se están utilizando métodos actuales que se están utilizando Claro. en otros, como diríamos, con diseño de producto, ¿no? Claro, para que te hagas idea, aquí, por ejemplo, está la Universidad de Mondragón. Ellos tienen un laboratorio en Mondragón para hacer test de usabilidad de las máquinas, pero con los botones y prototipos físicos. Entonces, ellos no hacen una ida de cabeza. Ellos llevan a una señora y a un señor y se pone una lavadora. Y sobre eso toman decisiones de si el botón tiene que ser más grande, más pequeño, si tiene que estar a la derecha, si tiene que estar a la izquierda. Pues en nuestro caso igual. Además, es que ahora hay herramientas en las que puedes hacer un test de usuario y extrapolarlo a cientos de personas. Es decir, oye, pues pago una suscripción, pruebo este cartel, veo cuál funciona mejor. No me estoy refiriendo a la mierda esta de LinkedIn o LinkedIn, como se dice en realidad, de ¿qué logo os gusta más? No estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de que algo que tenga significancia estadística, diga, bueno, es que he hecho una prueba sobre este potencial de marca y el impacto o el reconocimiento o las referencias que suscita en el usuario son mucho más importantes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero a Mancio Ortega, con todo lo polémico que es, no le gustará la música de Bershka, pero la música de Bershka le gustará a las chicas que van allí a comprar. Pues esto es un poco igual, tenemos que pensar de ese modo. Está siendo una revolución, ¿no? Este diseño de producto. Porque sé compañeros que han estado en eventos y casi hay 2000 personas y luego hay un evento tradicional de diseño y 200. A ver, hay poca gente todavía. Hay poca gente y luego lo que pasa en el mercado, por lo menos mi percepción, es que la gente va saltando de empresas, la gente cambia muy rápido de proyecto y más o menos es el mismo grupo de gente que se está moviendo continuamente. Es muy difícil para alguien que empieza conseguir su primera oportunidad. Por eso hay tanta gente que viene después de muchos años de diseño editorial, diseño web, de lo que sea. Es muy complicado entrar. Porque tienes unos... Dime. Sí, sigue, perdona. Porque tienes unos conocimientos que son muy complicados de adquirir. Por ejemplo, en mi empresa ahora está trabajando David Pombar, que viene de montar todo el equipo de tecnología de Zara. Y él me contaba, dice, es que yo he hecho procesos de selección porque él montó el equipo de diseño de producto de Zara y me decía, claro, me venía gente maravillosa con una experiencia del copón, súper buena, buenas profesionales, pero no tenían ninguna base de análisis de datos o de trabajo con ingenieros de tecnología, que eso es otro melón importante y hay que saber hacerlo. Y eso te imposibilita para entrar en ese sector. Entonces, hay boom porque los sueldos son mejores, los curros son más interesantes y además el remoto con la pandemia pues nos ha abierto un mundo de posibilidades que antes no teníamos, pero todavía es un sector muy pequeñito y es lo que es crítico porque en este país hay mucho talento en ingeniería y en tecnología,
pero no lo hay tanto en diseño de producto digital. Entonces, si tú quieres montar una startup y conseguir unos buenos fondos y pelear en un mercado mínimo europeo, tienes que tener profesionales muy potentes. Y es complicado, es complicado. Está bien. ¿Y qué te iba a decir, Diego? Un diseñador gráfico que ya está cansado de hacer diseño gráfico, en cierta manera, ¿cómo se puede reconvertir en diseñador de producto? ¿Qué deberían hacer? Mira, hace 3 semanas estuve en Salamanca en la Escuela de Arte, básicamente para hablar con las alumnas, sobre todo eran chicas, y contarles un poco todas estas movidas y escuchar sus preguntas. Entonces, lo que No hemos sé si me estoy hecho, yendo, ¿eh? Me parece que me estoy yendo, pero bueno. yo te oigo perfecto. No sé si me has oído a mí. Sí, sí, sí. No, me estoy Perfecto. yendo de conceptos, de preguntas. No, no, está perfecto. Entonces, lo que hicimos fue un compañero mío, Armando, que él trabaja de lead designer en un e-commerce de Asturias que facturan millones de euros. Hemos contestado todas sus preguntas en una página web que se llama padawanes.es, como Star Vale, Wars, Padawanes. vale. Entonces, A esto lo compartiremos. Cuando pongamos el vídeo lo vamos a compartir abajo. eso está abierto para el que esté empezando, ponga sus preguntas o nos las comparta al mail y entre los que queramos participar, pues las contestemos. Y está abierto para que gente del sector pues ponga sus opiniones, que no sean las mías, sino que sea una visión un poco más amplia, que al final todos estamos sesgados. Entonces, lo primero que diría alguien que quiere empezar es que cambie de mentalidad y que empiece a pensar en resultados. En esta solución de diseño que estoy planteando, ¿qué impacto va a tener? ¿Qué puede ser en negocio? Puede ser en facilidad de desarrollo tecnológico y ahorro de costes, o puede ser en lo que hablamos antes del impacto en la vida de las personas. De momento que empieces a pensar así, lo que tienes que hacer es abrirte al mundo y dejar de estar en tu silo de diseño gráfico y empezar a hablar sobre todo con gente de tecnología para entender cómo se construyen las cosas. Si tú eres un arquitecto y tienes una visión muy personal y muy artística de cómo quieres construir una catedral, tienes que hablar con los artesanos, con el de las vidrieras, con el del ladrillo y demás. Y cuando empiezas a hablar con ellos, de repente les entiendes mucho mejor y puedes comunicarte con ellos y ellos entienden que estás en su mismo equipo. Y con esto ganas un montón. Y lo último ya sería empezar a entender conceptos de negocio, que eso es todavía más complejo. Y ahí no tengo una solución, pero empezar a leer algunos libros, que tampoco es muy complicado, o algún programa que podemos compartir por ahí. Pero con un par de libros por lo menos tienes esa inquietud, aunque sea algo tan simple como El economista camuflado, y tener conceptos pues, de demanda, impacto, plusvalías y ese tipo de cosas. Pero es que aunque no quieras dar el salto a producto digital, tienes que empezar a pensar de ese modo, aunque sigas haciendo papel. Poner el foco en las personas, en este sentido, ¿no? Sí. Yo siempre pongo un ejemplo de cambio de manera de pensar, que para mí es opendesk.cc. Opendesk es una historia de fabricación de muebles. Vale. Entonces tú puedes decir, quiero una mesa finlandesa de madera de abedul y el artesano finlandés pues me va a cobrar 1.800 euros por esa mesa. Esa plataforma lo que hace es que el artesano finlandés te vende los planos muy baratos y un productor local te lo fabrica lo más cerca posible de tu casa. Y tienes una mesa finlandesa en base al diseño que ha hecho ese diseñador o esa diseñadora. Creo que tenemos que pensar un poco en esa manera, ¿no? Cómo escalar, cómo tener el mínimo impacto de huella de carbono, bueno, ya me entendéis, impacto que no tiene sentido mandar una mesa. Pues esto es igual, empezar a imprimir en otros lugares o que sea más customizable o este tipo de pensamiento, ¿no? Esto se fusionaría un poco con diseño sostenible también. En cierto modo, lo que pasa es que el producto es el capitalismo salvaje y bestial. O sea, lo que interesa es el crecimiento, lo que interesa es que acaben comprando tu empresa y tener un crecimiento y una captación de usuarios bestial. De hecho, si te metes un poco en el tema de startups, verás que muchas ni siquiera son rentables, que lo que están buscando es una rentabilidad brutal. Cabify no es rentable. Filming, que es una maravilla de proyecto, ha sido rentable hace poco. Netflix no sé cómo andará. Spotify tiene pérdidas y es el unicornio europeo. Entonces, no es muy sostenible. Es capitalismo puro y duro. Ya. Sí, sí. Oye, vamos a saltar un tema antes de ver las imágenes, que siempre pido imágenes a nuestros invitados. Y, una parte que te gusta mucho la divulgación, pero una divulgación que se queda mucho más allá, sino una divulgación que, bueno, como Design Escola, que intentas como llevar el diseño a personas que no se lo pueden permitir.
Háblame un poco de esto, que es interesante realmente. Bueno, donde yo vivo, ahora mismo, si quieres estudiar diseño, solo puedes estudiar diseño gráfico. La escuela más cercana pública está en Vitoria. Tienes que desplazarte 1 hora y pico todos los días y que te acepten. En Bilbao no hay escuela pública, no hay de diseño. Está la Universidad de Bellas Artes, que tiene una especialización del último año, los 2 últimos años, y es ¿Vale? muy de área artística. Y si quieres algo específico, es una universidad privada. Entonces, está guay, que existan todas las que quieran, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Oferta pública no hay. No hay. Ujú. Y aunque la haya, una de las cosas más importantes que tiene que tener alguien que quiera meterse en esto es su capacidad de aprender por su cuenta, porque nadie te lo va a poder enseñar todo y vas a tener que seguir aprendiendo continuamente. Entonces, siempre hemos estado un poco haciendo actividades relacionadas con esto. Y hace tiempo le pedimos permiso a 2 brasileños que son unos mega cracks, que tienen una página que se llama uxdesign.cc, que es la página más grande que hay de experiencia de usuario en inglés, y la hacen ellos toda, con autores colaboradores. Hicieron una guía de cómo empezar en el sector. Y entre Raúl Redondo, que es un diseñador muy interesante de Madrid, que ahora vive en Varsovia, y yo la tradujimos, con la idea de que alguien pueda empezar por ahí. Y solo con eso ya tienes para 3 mesecitos de estudiar y de darle caña y decidir primero si te interesa seguir. Que creo que es importante también antes de hacer un desembolso que veas si realmente te merece la pena. Y creo que las especializaciones, los másteres, etcétera, están guay cuando ya tienes una cierta experiencia, cuando ya vas a dar un salto y cuando puedes tener un nivel de exigencia mayor hacia los que te van a formar. Pero que esa base inicial la puedes hacer por tu cuenta y creo que es el mejor medio. Es una opinión súper personal mía. Y con lo de Sudamérica, que también estabas colaborando, estabas llevando formación. Bueno, yo he dado clase alguna vez allí porque necesitaba conocer a la gente del otro lado del charco y la verdad es que ya sabía lo que iba a encontrar y flipé. Es gente súper amable, súper estudiosa, súper currante, madrugan muchísimo más que nosotros, trabajan 1000 horas, o sea, me quito el sombrero, y hablan inglés bastante mejor que nosotros. Estoy generalizando, pero para que me entendáis un poco. Sí. Y necesitaba un poco eso, ¿no? Y ahora estoy intentando pues ver cómo hacer en remoto alguna acción pues para ayudar en esa línea, porque creo que hay un talento bestial y además son súper receptivos y receptivas a ampliar horizontes profesionales. Y tiene una cosa que creo que nosotros no tenemos tanto, que es su capacidad de echarse para adelante. O sea, son muy emprendedores, se cogen un billete de avión, un billete de tren, yo tenía alumnos que hacían 5 o 6 horas de coche para venir a clase, alumnos que acabamos las clases a las 10 de la noche y ellos se levantaban a las 5 de la mañana. Aquí es más complicado, para poner un poco en contexto. Entonces, yo lo que pueda echar un cable, estaré ahí. Creo que es importante. Muy bien. Muy bien. Pues vamos para recta final. ¿Vas bien? Sí, ¿no? Sí, tranquilo. Perfecto. Pues vamos a compartir. Te voy a compartir una serie de imágenes. Bueno, ya todos los invitados e invitadas pido una serie de imágenes. Diego me ha enviado 15 imágenes. Vamos a compartir 3. y vamos allá. Lo voy a hacer de manera random, ¿vale? Perfecto, sí. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Este es el puente que une las dos partes de la ría de Bilbao. ¿Vale? Y hay una referencia, si os quedáis con algo de esta charla, es que hay un documental que se llama 160 metros, está en 160metros.com, que habla un poco de la época de la reconversión industrial, la separación entre las dos márgenes de la ría. Lo que era la parte izquierda, la música punk, y la margen derecha con la música pop inglesa de los discos que traían de Londres y demás. Y explica muy bien cómo una pequeña distancia puede tener diferencias sociales muy importantes, y porque para mí los puentes son siempre como nexos que te abren caminos a otros mundos. ¿Dónde estabas? En la punk, ¿no? Seguro. Sí, claro. De hecho, en Sudamérica flipé porque cuando estuve hablando con la gente les dije de dónde era y me dicen, joder, como Escorbuto. Escorbuto llevan desaparecidos muchísimos años. Sí. Y me lo dijo una persona que tenía 20 años menos. O sea, ya estaría... Escorbuto. Yo me acuerdo en mi barrio en los 80 todo pintado, Escorbuto. Pues eso es un poco el ambiente que había aquí. Entonces te molará el documental y se aprende muchísimo sobre... Repite el título, diseño. 160 metros. Sí, 160 metros. Muy bien.
Vale, bien. Pues, no, qué guay. Entonces, lo de arriba son, ¿qué es? ¿El puente? Es un puente. Es un puente que De hicieron nuevo coches. para pasar, sí, de un lado al otro. Además, hay un ejemplo de diseño que siempre pongo cuando hablo de diseño gráfico, siempre digo, joder, ¿qué más da una raya? Lo cuento siempre en todas las charlas. Sí, sí. El que la línea no sea discontinua y sea recta hizo que no hubiese atascos en ese puente, porque la gente que se incorporaba tenía que esperar más rato y coger velocidad para incorporarse al puente. Entonces no empezaban a bloquearlo y se evitaron los atascos con unos cuantos botes de pintura. El bote de pintura, imagínate. Claro. Entonces, cuando como diseñador gráfico piensas de esa manera y lo demuestras con datos, dices, joder, es que te estoy ahorrando, no sé, 100 horas de trabajo por empleado al año, por decirte algo. O que la gente no llega tarde, o que no llegan encabronados. Eso se puede medir. Ya. Bien, vamos a otra. Bueno, este es un libro que se llama El mapa fantasma. Sí, espera. Sí, me quedo con esta. Mapa fantasma. Vale, ese libro es un libro maravilloso que habla de Jon Snow, que no es el de Juego de Tronos, sino que es el médico que estuvo detrás del descubrimiento de donde venía el tema del cólera. Y básicamente lo que habla es del nacimiento del pensamiento científico. Hizo una de las primeras infografías de la historia y está guay porque habla de cómo cambió toda la forma y el diseño de la ciudad de Londres. Entonces creo que es un libro que no es de diseño, porque se aprende de diseño un huevo, y que además nos enseña de cómo tienen que ser las ciudades para que sean amigables con las personas. Entonces creo que es un libro maravilloso. Bien, pasa a otra. Venga, vamos a la playa. Vale. Pues mira, esta es la playa que está en la margen izquierda, que es la zona de la playa de la Arena de Musquis, y es curioso porque justo detrás de esa foto hay una refinería de petróleo. O sea, lo que hacen es reconvertir el petróleo en gasolina, y es zona que siempre cuando yo iba de niño, tú volvías rojo a tu casa porque tenía óxido de hierro y contaminación la arena. Hola. Entonces es una zona que si estuviese en otro sitio sería maravillosa y sería como San Sebastián prácticamente. Pero ¿qué pasa? Que todos los que tienen grandes puestos en las fábricas vivían en la margen derecha. Entonces es como muy buen ejemplo. Aquí es donde voy yo a desconectar y si tengo que dar un consejo a alguien es que la gente joven se cuide, porque físicamente estamos mucho tiempo mirando pantallas o con cascos y tal, y es fácil acabar fastidiado de la espalda y demás. Entonces, un muy buen consejo es cada hora, 5 minutitos, mirar hacia muy lejos, hacia el horizonte, y que los fines de semana pues te vayas al monte, te vas a la playa y relajes la vista, que te dejes de móvil y que te cuides, que esto va para muy largo. Sí. ¿Pero esta playa la tienes cerca o qué? Sí, serán 8 minutos de coche, no más. Vale, está bien. Vamos a pasar de imagen. ¿Esto qué es? ¿Es un Eso japo te va a o algo, sonar muy no? raro, pero a ver, No. Ya sé. es un cepillo japonés de carpintería. A ver, yo hago cursos muy raros. De hecho, tengo una competición con mi compañero de curro de coña, porque él está haciendo swim y yo ahora empiezo a hacer tai chi. Entonces, vamos apuntándonos a cursos extraños. Y una de las cosas que hicimos juntos fue un curso de carpintería japonesa que nos voló la cabeza literalmente, porque es una manera de trabajar con las herramientas mínimas. Los japoneses lo que hacen es ensamblar la madera porque en época de crisis no tenían acceso al metal, entonces no había clavos y tuvieron que inventarse otra manera. Y todo funciona un poco al revés. Si un cepillo occidental vas hacia adelante haciendo fuerza, este es al revés, lo traes hacia ti. Entonces tiene como un rollo filosófico también bastante curioso. Cuando vengas por Bilbao te invito al taller y cerramos un poco. Pero esto me ayuda muchísimo, aunque parezca una absurdez, a diseñar pantallas. Sí. Te cambia la manera de pensar. Bueno, súper interesante. ¿Y esta peli? Esta peli es Los dientes del diablo de Anthony Quinn, porque yo de pequeño veía pelis que daban en Pista Libre o en estos programas de Cine Club que daban los sábados, que flipo con las películas que nos daban de niños y que no tengamos traumas. Y esta es una de las pelis que yo vi con 7, 8 años y es realmente dura y tiene mucho que ver con un libro que está también en las imágenes que recomiendo muchísimo, que se llama The Culture Map, que es un libro sobre cómo se negocia y cómo es la cultura de otras sociedades distintas, de cómo puedes tú negociar con alguien que sea de Canadá o sea chino o sea del mundo árabe.
Y en este libro habla precisamente de las costumbres de los Inuit y cómo no puedes valorarlos con tu visión occidental. O sea, hay cosas muy, muy bestias en esta película. No hago spoiler, pero merece la pena verla. Voy a buscar una imagen a ver si sale. ¿No aparece? Vaya. No aparece. Bueno, era la imagen de los cócteles. Quería acabar con esa imagen, pero no. Es que está guay. Otro curso raro. Otro curso raro del que aprendí un huevo sobre diseño. Y está guay porque tiene cosas tan chulas como la calidad percibida. O sea, para que os hagáis idea, mi profesor, él lavaba las frutas que iba a utilizar para los cócteles por la mañana de manera concienzuda, pero luego las volvía a lavar delante del cliente. Lo mismo que había todo un proceso de trapos específicos para cada una de las partes de la barra y toda una liturgia del movimiento de las manos, etc. Era bestial. Porque no vale solo con que tú lo hagas bien, sino que se perciba ese valor y por qué vas a pagar X por una copa, porque todo el proceso también influye. Creo que es algo que los diseñadores también tenemos que aprender bastante. Y luego tiene Pues que ver estás con aprendiendo como de otras disciplinas. Claro, tiene que ver, no sé si fue Rams el que lo decía, diseña menos pero diseña mejor, o que haya menos cosas pero que sean mejores, algún rollo de esos. Sí, pues esto va un poco en el rollo los pinchos o la gastronomía vasca o la coctelería es come menos o bebe menos, pero lo que bebas o comas que sea de mejor calidad y la experiencia sea mucho mejor. Yo me acuerdo todavía de un cóctel que me tomé en la playa hace 20 años con un amigo de mi hermana. Sí. ¿Es caro o barato? Pues igual es regalado, porque la experiencia merece la pena. Y a eso voy. Pues con eso vamos a acabar. Genial. ¿No? De poner más énfasis en lo bueno y que no sea tanto a bulto, a peso. Pero es que a veces nos pasa con los estudios, que tenemos que ir como con muchos proyectos, ¿no? Para poder cubrir el mes. Pero es que hay un error de base ahí, que tenemos que empezar a ser socios en los proyectos. Es decir, a ti te pueden encargar toda la línea visual de una empresa de papelería para colegios o lo que sea. Igual lo que tienes que hacer es integrarte dentro de ese proyecto. Es decir, bueno, pues yo tengo un 15%, dedico el tiempo que necesite, hago la investigación que necesito y si la cosa va bien, yo me llevo una parte importante. Y así están atacando las empresas de digital, pues con que porcentajes o participaciones, claro, etcétera. Entonces creo que tenemos que cambiar el chip un poco en esa línea. Pero en nuestra sociedad, son con los valores que hemos crecido, que va a costar mucho cambiarlos, pero bueno no se excusa, ¿eh? No se excusa. Pero... de cóctel lo hicieron con Telepizza cuando no creían en el digital y les cobraron, creo que fue €1 por venta de pizza a través de la aplicación y lo reventaron. Entonces, cuando un cliente no tenga suficiente confianza, dices, bueno, y hay más gente que está trabajando en esa línea, diciendo, bueno, vamos en función de resultados. Igual no lo puedes hacer con todos los clientes, pero los que tengan potencial de crecimiento, oye, pues mira, yo trabajo en tu marca, trabajamos en la plataforma digital, pero si esto es un bombazo, yo voy a estar ahí como parte. No me vas a dejar de lado. No sé, creo que va por ahí. Cuando empiezas a leer sobre negocio y a hablar con gente que mueve pasta, empiezas a pensar un poco de esa manera. Oye, Diego, me lo he pasado genial, súper enriquecedor de poder compartir contigo este rato. Yo creo que hemos batido récord de grabación. Bueno, vas a tener que meter tijera, seguro. No. Así se queda. Pues nada, un placer, cuídate mucho y nos seguimos viendo.